Este conocido incidente en la vida de Jesús viene registrado allí en Mateo, pero quisiera pasar al Evangelio de Marcos y leerlo. En el capítulo 4, vamos a empezar con el versículo 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, es Jesús hablando, pasemos al otro lado. Fue todo lo que les dijo, no hubo más explicación, más advertencia, no les dijo, va a haber una gran tormenta en el camino, pero no se preocupen, luego yo la voy a calmar y vamos a llegar. No, cero explicación de todo lo que iba a suceder, simplemente dio la indicación, pasemos al otro lado. Pero si Jesús dice algo, si la palabra de Dios dice algo, ¿saben qué? Eso es suficiente. A lo mejor no nos imaginamos todo lo que puede pasar durante la trayectoria, en el proceso de llegar a su cumplimiento, pero podemos estar seguros, si Dios lo dijo, se va a cumplir. Y si Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ellos podían tener la plena certeza de que iban a pasar al otro lado. Ahora, continuando en el versículo 36, dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Cuando vino esta tormenta tan fuerte y el barco estaba siendo lanzado, sacudido, casi tumbado, sin duda estos discípulos entraron en pánico. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iban a poder sobrevivir una tormenta tan fuerte en un barco tan pequeño? Y quizá alguno por ahí de repente hasta pudo haber pensado, mejor me salgo, me brinco, me voy nadando a ver si logro llegar a la orilla, a la tierra firme. Cuando nosotros nos encontramos en una tormenta, y todos pasamos por tormentas, por momentos tempestuosos, momentos conflictivos, turbulentos, es común que nos llegue ese pensamiento, pues mejor abandono el barco, salgo corriendo, huyo de la situación. Pero quiero que sepas, eso no es la solución. Eso no es la solución. Si uno de ellos en esa tormenta se hubiera echado, ¿quién sabe qué le hubiera pasado? Porque en el barco estaba Jesús. En el barco estaba Jesús y iba a llegar la solución. Se ha de haber sentido bastante feo ese barco en esos momentos, de nuevo zarandeado por las olas, por el viento. Pero ellos tenían que permanecer ahí y esperar en Jesús. No abandones el barco en medio de la tormenta. Hay personas que cuando las cosas se ponen difíciles, empiezan a cuestionar a Dios y a veces a alejarse de Él. Es lo peor que puedes hacer. Momentos tormentosos es cuando más necesitas estar cerca de Él. Cerca de Él, en la congregación, en tus tiempos a solas con Él. Cerca de Jesús. Lo interesante de esta historia, uno de los detalles, es precisamente lo que estaba haciendo Jesús durante
la tormenta. Vamos al versículo 38. Y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. Durmiendo. Jesús estaba durmiendo. Y hay momentos, sin duda te ha pasado, cuando sentimos que efectivamente está dormido. Estamos ahí clamando, estamos en medio de la tormenta, parece que nuestro barco se está hundiendo y decimos, Jesús, ¿dónde estás? ¿Por qué no respondes? Ahora que más te necesito, no te escucho, no te veo. Y parece como si estuviera dormido. Pero créeme que él no está dormido. Pero tampoco está nervioso. Jesús estaba en perfecta paz en ese barco. Él no tenía temor. Él sabía quién estaba en control. Y Jesús no está nervioso. No está pensando, ¿y cómo voy a sacarle de este aprieto? Ahora sí se metió demasiado hondo. No. Créeme que Dios sabe muy bien cómo sacarte de tu tormenta si tú le permites a Él obrar. Si tú confías en Él y esperas en Él. Él sigue bien firme, sentado sobre el trono. Nosotros necesitamos confiar en Él y esperar en Él. Este versículo 38 luego dice en la Reina Valera que le dijeron a Jesús, diciéndole, pero esto no es la manera que realmente sucedió. La Nueva Versión Internacional lo describe más claramente. 4:38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron. Gritaron, estaban en pánico. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Era un grito. Y hay un tiempo gritar, hay un tiempo clamar a Dios en oración. Hay un tiempo alzar la voz y clamar a nuestro Dios. No porque está dormido, porque Él dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Él quiere ver que nosotros clamemos a Él. Él quiere escuchar nuestra voz, pero clamando a Él en fe, en confianza, con una certeza, una seguridad de que Él está en control. Pero que Él nos ha delegado autoridad espiritual para ejercerla en oración, en clamor a Él. Así que clamaron, gritaron a Jesús. Clamemos a Él, viendo su grandeza y su poder. ¿Sí? Acordémonos. En lugar de hablarle a medio mundo de lo grande de nuestro gigante, hablemosle al gigante de lo grande de nuestro Dios. Clamemos a nuestro Dios en su grandeza, confiando y sabiendo que Él puede con mi tormenta y puede con tu tormenta. Luego el versículo 39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Calla, enmudece. Con dos palabras, en un instante, Jesús calmó la tempestad. Y va a llegar ese momento en tu vida y en la tempestad que tú puedes estar viviendo. Confía en Él. Sepa que en un instante, con una palabra,
Él puede transformar la situación. Así que nuestra confianza tiene que estar en Él. En Él. ¿Sí? No en nosotros, nuestros recursos, nuestra sabiduría, sino en Él. Hay todo tipo de tormenta que puede venir a la vida de uno. Enfermedad crónica, escasez económica, crisis familiar, suegra en casa. Digo, hablando de cosas mayores, ¿verdad? Yo no sé cuál tormenta pudieras estar enfrentando. Me hace pensar en el hombre que llevó a su suegra al doctor y ya volvió a casa con su esposa y le dice: mi amor, parece que tu mamá se va a venir a vivir con nosotros. Y la esposa dice: ¿por qué? ¿Qué dijo el doctor? Dijo que esperara lo peor. Bueno, no se crean, queridas suegras, las amo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Necesitamos asegurar que nuestro pensamiento, nuestra confianza está en Él, está perdurando, perseverando en Él, y Él, ¿qué va a hacer? Nos va a guardar en perfecta y completa paz. Pero tenemos que cuidarnos porque la mente le gusta ir a otros lados, menos a la palabra y presencia de Dios. Quitemos la vista de la tormenta y pongamos la vista en aquel que está en el trono, aquel que con una palabra calma cualquier tormenta. Pongamos la vista en nuestro Dios, cuya sabiduría es más alta de lo que podemos comprender, cuya sabiduría es tan amplia que aún quiere aprovechar las tormentas de nuestra vida para nuestro bien. Pongamos la vista en Él. Isaías 40, empezando con el versículo 28, es un pasaje conocido, muy querido y muy poderoso. Dice Isaías 40, empezando con el 28. Leemos: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y fíjense, su entendimiento no hay quien lo alcance. No podemos alcanzar a entender su conocimiento, su entendimiento, su sabiduría y todo lo que Él está obrando en medio de la tormenta. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pues qué esperanza tenemos nosotros, ¿verdad? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos quieren nuevas fuerzas este día? ¿Sí? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh, tenemos que esperar en nuestro Dios y Él nos va a renovar las fuerzas y nos va a levantar en alas como las águilas. Cada vez que estás enfrentando algo difícil y como que te quieres acobardar, acuérdate, no nos levanta como gallinas, sino como águilas. Recuérdalo.
tráelo a mente, recuerda su palabra. Y Él nos va a renovar las fuerzas. Ahora, esta historia donde Jesús se duerme en el barco y despierta y calma la tempestad, no es la única ocasión en la cual Jesús permitió a sus discípulos meterse en una tormenta. ¿Sí? Más adelante en el Evangelio de Marcos, ahora pasando al capítulo 6, encontramos otro incidente, leyendo desde el versículo 45. Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Esta vez él no va con ellos en el barco. Él se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga. Remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. En medio de la tormenta, vemos que Jesús ve a sus discípulos y que están remando con gran fatiga. Dice que el viento les era contrario. Mateo en este incidente añade que la barca era literalmente, dice, azotada por las olas. Entonces esto era otra tormenta. Azotada por las olas, viento contrario fuerte, y ellos están remando ahora con gran fatiga. Dice que era cerca de la cuarta vigilia. La cuarta vigilia empezaba a las 3 de la mañana. Entonces él despidió a la multitud. Obviamente esto no iba a ser muy noche. Y ellos salen y empiezan a remar por horas. No sabemos cuántas, pero ya eran casi las 3 de la mañana. Iba a empezar la cuarta vigilia de la noche. Entonces tenían bastantes horas y estaba bastante oscuro y la tormenta bastante fuerte. Y Jesús los está viendo. Ahora, ¿por qué se esperó tanto Jesús? Pues no podemos saber todos los porqués. Una cosa sin duda es que Él estaba desarrollando carácter y fuerza en la vida de sus discípulos que Él amaba tanto. Porque Él sabía los grandes planes que tenía más adelante para ellos. Él sabía los grandes desafíos que ellos iban a tener que enfrentar el día que Él regresara al cielo y ellos fueran los pioneros, los apóstoles llevando adelante la iglesia. Y Él tenía que entrenarlos y Él sabía que eso iba a incluir momentos difíciles y de remar con gran fatiga. Tal vez tú te encuentras en una situación donde sientes que tú estás ya remando con gran fatiga en contra del viento. Confía en tu Dios. Espera en Él y en sus propósitos. En el versículo 49, continúa aquí Marcos 6. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Jesús se subió al barco, aquí no menciona la escena donde Pedro sale
a caminar poquito. El caso es de que Jesús entra al barco y calma nuevamente la tormenta. Jesús los tuvo que permitir remar con gran fatiga de nuevo. Yo no sé todos los porqués, pero sin duda en parte porque los estaba desarrollando fuerza y carácter por los grandes planes que tenía para ellos. Y saben, Él tiene grandes planes para tu vida también. Él tiene grandes planes para tu vida también. Y para prepararte y prepararme para sus planes, a veces Él permite que estemos remando con gran fatiga, desarrollando músculo, desarrollando carácter, preparándonos para las grandes cosas que Él tiene adelante. Así que no abandones el barco, no huyas de la situación, confía en tu Dios. Confía en su sabiduría y espera que Él calme esa tormenta y te lleve hacia sus grandes propósitos. Te está moldeando, me está moldeando, nos está preparando, pero en medio de la tormenta no nos va a dejar solos. Él estaba viendo a los discípulos, nunca los perdió de vista. Él no se ha olvidado de ti, aunque así puedes llegar a sentirte. Oh no, Él está viendo. En su perfecto tiempo, Él va a calmar la tormenta. Así que sigue confiando. El Evangelio de Mateo termina este incidente avisando, revelando que los discípulos, cuando Él se metió al barco, lo adoraron. Y esto es lo mejor que podemos hacer. Adorar a Jesús. Y aún mejor, aprender a adorarlo durante la tormenta. Aún antes de que Él haya calmado los vientos. Que lo adoremos. Que nos enfoquemos en Él y le demos la gloria y honra que Él merece. ¿Cómo podemos adorar a Dios y mantener nuestra paz? Yo quiero mencionar 4 cosas, todas con la letra P, para ayudarnos a recordar en lo que debemos enfocarnos cuando estamos en una tormenta. 4 cosas en las cuales debemos enfocarnos. Número 1, en su propósito. En su propósito. Romanos 8:28 nos habla de ello. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito en medio de la tormenta. Y aquí tenemos la promesa que si amamos a Dios, todas las cosas, digan todas. Todas incluye la tormenta. Todas las cosas ayudan a bien porque estamos caminando conforme a su propósito. Así que enfoquémonos. Dios, aunque no entiendo los porqués y se me hace difícil, yo sé que todo lo vas a usar para mi bien, llevándome hacia tu propósito. Número 2, su poder. Recordemos que por grande que se vean las olas, no se comparan con el poder de aquel a quien servimos. El Salmo 147, versículos 4 y 5, nos hablan un poco de su poder. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. A todas las estrellas llama por sus nombres. No sé si se acuerdan, hace tiempo hablamos un poco de las estrellas. Que hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia y miles de millones de galaxias en el universo. Y dice que Dios las cuenta y todas las conoce por sus nombres. Pues cómo no, Él las hizo.
con el aliento de su boca. Y tú y yo estamos preocupados por un vientecillo ahí en el mar. Recordemos el poder de nuestro Dios. Grande es el Señor, continúa el Salmo. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Él es poderoso y su entendimiento infinito. Oh, dele gloria a Él. Número 3, enfoquémonos en su palabra. Su palabra, sus promesas. Él le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, y se hubiera levantado un tsunami y no hubiera evitado que hubieran pasado al otro lado. La palabra de Dios es absoluta. Mateo 24:35. Oh, cómo me anima este versículo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oh sí, la palabra de Dios no pasará, aunque parece que todo está pasando, parece que todo está cambiando, se está sacudiendo. Su palabra no pasará. Confía en ella. Es tu ancla en medio de la tormenta. Y número 4, enfócate en su persona, en quién es Él, porque Él es tu Abba Padre, que te ama. No solo es poderoso, también te ama y me ama profundamente. No nos va a dejar desamparados. Primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia. Él es un Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta es su promesa. Sí, a veces vamos a padecer un poco de tiempo. Lo dice claramente. Pero Él, el Dios de toda gracia, nuestro Abba Padre, nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer conforme a sus propósitos. Así que enfoquémonos, ya no en la tormenta, sino en su propósito, su poder, su palabra, su persona. Y termino hoy con un salmo. La mayoría de los salmos fueron escritos por David, mas hay unos cuantos que son excepciones. El Salmo 46, muchos eruditos consideran que fue escrito por el rey Ezequías en un momento muy específico de la historia de Israel. Leemos de un momento cuando Jerusalén se hallaba sitiada por el ejército de Asiria, un ejército poderoso contra lo cual en lo natural no tenían posibilidad alguna el pueblo de Israel. Se estaban burlando de ellos, si lees el caso, burlando. Había total desánimo, desesperación. Y al parecer, este fue el contexto cuando se inspiró el Salmo 46. No lo vamos a leer todo, pero quiero leer unos versículos. Empieza así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas,
Esta es una tormenta. Y tiemblen los montes a causa de su braveza. A pesar de ello, dice claramente que Él no temerá. Y luego pasamos al versículo 10 de este mismo Salmo 46. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oh, estad quietos, sí, y conoced que Él es Dios, dele gloria. Estad quietos. Hay tantas cosas. Cuando hay una tormenta, se vuelve también una tormenta en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras emociones. Y escuchamos muchas cosas y a veces nomás nos turban más. Y la palabra dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio.